Bienvenidos al Portal del Duende. Bienvenidos amigos otra vez al Portal del Duende. Hoy ya tenemos el gusto de tener por medio de las redes interactivas al doctor Joaquín Cáceres Rosado. Él es docente de la Universidad San Martín de Porres en su sede en Lima, en su sede principal. Es un especialista en Derecho Constitucional y Gestión Pública. Tenemos el gusto de que sea arequipeño y que sea un orgullo para nosotros el poder entrevistarlo. Doctor Joaquín, ¿cómo está? Doctor Omar, muy buenos días, muchas gracias por su generosa presentación y sin lugar a dudas, pues es un honor estar aquí, un gusto también ser su invitado y espero pues de que podamos sacar frutos de esta conversación. No, doctor Joaquín, el tema de hoy que vamos a tratar con el doctor Joaquín es algo muy interesante, algo que deberíamos conocer todos los ciudadanos, es sobre el tema de la eficiencia y la eficacia en el proceso de elaboración de normas. Nos dirán al público por qué es importante. Y ahí viene la pregunta, doctor Joaquín. ¿Por qué es importante tener conocimiento de este tema? Muy bien, bueno, en principio hay que saber que pues el procedimiento legislativo en sí mismo no solamente depende del Parlamento, es decir, quien legisla o quien tiene esta facultad no solamente es el Parlamento, sino también nos encontramos con otras instituciones que tienen iniciativa legislativa, incluso los ciudadanos tenemos iniciativa legislativa, los congresistas tienen iniciativa legislativa, sino que también en el ámbito regional y en el ámbito local existen órganos también responsables de legislar en las jurisdicciones, por ejemplo, regional o en la jurisdicción provincial o en la jurisdicción local. ¿Por qué es necesario conocer? Porque nosotros justamente a través del conocimiento de cómo se elaboran las normas podemos también ejercer un tipo de control. De hecho, uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, el doctor Pedro Hernández, sacó un libro muy interesante sobre el control del poder. Y él habla que una de las maneras de poder controlar justamente el poder se cimienta a partir de lo que los ciudadanos puedan realizar, es decir, ejercer también esa facultad de controlar y de limitar al poder. Es decir, si es que nosotros conocemos los procedimientos que en buenas cuentas son públicos y que en estos tiempos, ya vamos a conversar un poco más adelante, cómo es que se publican, cómo es que se difunden, pues definitivamente vamos a poder también ejercer una mayor labor ciudadana. Era interesante lo que nos decía, ¿no? Es el derecho de iniciativa legislativa, no solamente le corresponde al Estado, también es un derecho de los ciudadanos. Y en el caso de los ciudadanos, ¿cómo podrían presentar una iniciativa legislativa? Correcto, mire, aquí lo que nosotros tenemos que identificar son algunos aspectos principales. Como decíamos que la iniciativa legislativa depende en principio de órganos que están constituidos por un grupo determinado de, el Congreso o el Consejo Municipal o el gobierno regional en su Consejo Regional, pues estamos hablando de órganos que trabajan de manera complementaria, es decir, no solamente se trata de un individuo, sino son de manera colectiva un grupo de personas. Y aquí la pregunta que usted me hace me parece sumamente importante, porque la iniciativa legislativa, además, es decir, la forma en la que los ciudadanos tenemos la facultad de poder interponer una solicitud justamente, se abre en razón justamente a la necesidad que tiene el ciudadano también de participar de la vida política. De hecho, habremos escuchado hablar seguramente de los derechos económicos, sociales y culturales. Dentro de estos también están justamente los derechos políticos, y esos derechos políticos son los que nos abren esta posibilidad de interponer justamente la iniciativa legislativa. Ahora, el procedimiento en sí mismo, vamos a ver justamente que se trata pues de una potestad que permite justamente que la ciudadanía, ¿no es cierto?, a través, por ejemplo, de pues un proyecto normativo pueda solicitar justamente al Congreso de la República o a través también de los congresistas que puedan legislar en una materia determinada. Pero eso es interesante, o sea, ahí hay un poco el tema del derecho de ser representados y el deber de representación de los congresistas. Es decir, un ciudadano podría, ante algún congresista, promover una iniciativa legislativa, imagino el congresista hacer la suya y plantearla ante el Pleno del Congreso, claro, pasando por las comisiones. Y ahí viene un tema. Dentro del Congreso de la República, ¿cuál es el procedimiento que se sigue para asegurar que la norma que pueda ingresar al Pleno del Congreso tenga las garantías de que sea una norma que pueda generar algún cambio positivo en la sociedad?
Mire, en concreto aquí tenemos un problema justamente, ¿no? Y ahí es donde podemos entrar a conversar sobre cuán eficaces son las normas. Ocurre que cuando se formulan los proyectos legislativos, estos tienen que seguir, además de plazos, además del procedimiento que está reconocido por el propio reglamento del Congreso, pues existen unos instrumentos técnicos que permiten que esas normas puedan ser elaboradas correctamente. A esto se le llama técnica legislativa, ¿no? Es más, en el Perú, desde el año 2020, existe un manual de técnica legislativa que ha sido desarrollado con la finalidad de que quienes sean responsables de, literalmente, escribir la ley, pues lo hagan cumpliendo con todos los aspectos formales. Porque ustedes me dirán, oiga, ¿y qué tiene que ver la formalidad con el fondo? Es decir, con que se cumpla la ley. Es muy importante, porque una palabra, un signo gramatical, una oración o un contenido en un párrafo puede modificar el sentido completo de la ley y hacerla ineficaz. O, peor aún, hacerla inconstitucional. Que esto justamente sería, pues, vamos a decir, el debacle total del proceso legislativo, porque la intención más bien es de que se pueda incorporar la norma de manera sana, de manera saludable, para cumplir justamente con las expectativas de la sociedad. No sé, me pongo como ejemplo, y siempre a mis alumnos les digo, ¿qué ocurre si, por ejemplo, un congresista interpone o presenta un proyecto legislativo con la finalidad de que las personas mayores de 45 años los días sábados no puedan salir de su casa de 6 de la tarde a 9 de la noche? Pues en principio aquí lo que habría es una afectación no solo al derecho a la libertad de tránsito, sino también una discriminación etaria. Es decir, si tienes una cantidad de años, no vas a poder salir a la calle en un determinado día. Esto generaría en buenas cuentas justamente una ineficacia normativa, porque en realidad vamos a ver que lo que busca la ley es regular la realidad, aunque a veces va un poco más tarde que la realidad. Eso es interesante, ¿no? Porque uno de los principios del derecho es justamente eso, ¿no? El derecho es un instrumento, es una regla, es una norma que permite regular la realidad, no al revés, ¿no? Que la norma regule, tratar de regular una realidad, ¿no? Y no que la norma trate de cambiar la realidad para que se adecue a esta. Ahora, doctor, me parece interesante lo que nos dice. Pues, entiendo que para la emisión de estas normas debe haber un lenguaje normativo, debe haber una estructura normativa que nos permita establecer que esta norma en su propuesta en sí tenga una eficacia en la realidad y permita también, además, lo que usted decía, ¿no? Que sea eficiente, o sea, que nos sirva para algo, que solucione algún problema, ¿no? ¿Cómo aseguramos eso? ¿Cómo aseguramos eso en este proceso normativo? Bueno, en principio, nosotros como ciudadanos tenemos justamente esa facultad de controlar de manera ex post, es decir, luego de que la norma ya ha sido promulgada. Es más, incluso dentro del propio procedimiento, nosotros podemos, durante el periodo, luego del debate y luego de la firma del presidente, es posible que nosotros conozcamos el proyecto legislativo. Es decir, en casi todos los momentos del procedimiento legislativo, el ciudadano puede conocer el estado del proyecto y esto nos permite, en principio, realizar un control ex ante, es decir, antes de que la norma salga al mundo, es decir, antes de que se incorpore al ordenamiento constitucional. Y también ex post, es decir, después, porque existen, por ejemplo, en el caso de normas, recordemos que en nuestra famosa pirámide de Kelsen, los ciudadanos de repente que no conocen de derecho, existe una famosa pirámide de la prelación normativa que nos permite establecer justamente pues que existen normas de diferentes niveles, ¿no? Y encontramos a la Constitución por encima, las normas legales y las normas infralegales. Ocurre que para poder ejercer justamente un control, por ejemplo, a las normas infralegales, es decir, las que se encuentran debajo de las normas legales, podemos decir decretos, podemos hablar de los propios reglamentos de las normas, pues existe una acción que se puede interponer que está reconocida en la Constitución, que es la famosa acción popular. Es decir, existe una forma de que los ciudadanos podamos limitar el accionar de esas normas que pueden ser incluso inconstitucionales. Es más, si es que nosotros queremos garantizar que esa norma sea cumplida, pues nosotros vamos a poder solicitar constantemente ahora a través de un mecanismo que se llama el Parlamento Abierto, que se ha incorporado ya hace buen tiempo. Todo esto nace justamente en Estados Unidos con Barack Obama en el 2007 con su idea del gobierno abierto, que luego se ha ido transmutando a otras instituciones hasta llegar justamente al Parlamento Abierto, que permite que nosotros como ciudadanos conozcamos justamente cómo es que se aplica esta norma, si realmente esta norma ha tenido consecuencias positivas. Y es más, en la actualidad nos encontramos
también ante, bueno, la técnica legislativa lo denomina en algunos casos con estas famosas leyes ómnibus, ¿no? Que abarcan una serie de cuestiones en conjunto que terminan siendo más bien perjudiciales porque no se entiende cuál es el sentido de la norma. Entonces, ahí justamente existen mecanismos, no solamente para el ciudadano, sino también de las otras instituciones del Estado para poder limitar ese procedimiento y que esa norma justamente surta los efectos para los cuales ha sido creada. Mire, me parece muy interesante, pero ahí hay una duda, ¿no? Por lo menos en el sistema peruano. ¿Cómo medimos, ¿no?, en el sistema peruano que las normas realmente están funcionando? Por ejemplo, cuando usted nos hablaba en el tema del aporte que puede hacer el ciudadano, tengo entendido que el Congreso de la República publica los proyectos de leyes y hay un momento en que difunde entre las personas, entre comillas difunde, para que puedan brindar algún aporte, ¿no?, a través de su página web. Eso está bien, eso está bueno, es bueno, ¿no? Debería hacerse más conocido, yo creo, entre los ciudadanos para que no se pueda dar. Creo que solo los especialistas tenemos conocimiento de eso, el público en general no lo tiene, pero estadísticamente no tenemos, creo, ninguna institución, porque no lo veo en el Congreso, o cualquier otra entidad, la academia, que haga estudios para ver si realmente las normas funcionan o no funcionan dentro de la sociedad, ¿no? Si permiten, que realmente están solucionando los problemas, o como usted dice, nos los complican. ¿Habría alguna propuesta de solución sobre ese tema? Mire, justamente hay una intención, de hecho esto nace a raíz de que hace 20 años un profesor que seguramente usted ha escuchado hablar, César Delgado Gembes, escribió un libro que es el especialista en el ámbito parlamentario a nivel Perú y así lo reconocen casi todos. La doctora Milagros Campos, que podemos decir es otra gran especialista, lo reconoce así. Y claro, César Delgado Gembes escribe un libro que se llama ¿Qué Parlamento queremos? Estamos hablando del año 92. Y en ese libro desarrolla justamente una serie de análisis respecto de, oye, ¿qué normas tenemos, no? ¿Qué tipo de normas se promulgan y realmente son efectivas? Y aquí, por ejemplo, Delgado Gembes se plantea una idea muy interesante, ¿no? Y dice, oiga, señores, viendo estadísticas, nada más viendo las publicaciones del propio Congreso, quien legisla más en el Perú no es el propio Parlamento, quien legisla más es el Poder Ejecutivo. Y aquí vamos a ver que nos encontramos ante un gran problema, porque en realidad la facultad legislativa, vamos a decir por naturaleza, la tiene el Parlamento, no el Ejecutivo, ¿no? Y miren, ha pasado 20 años y ahora justamente, junto con el doctor Johnny Tupayachi, estamos trabajando un proyecto para ver justamente qué ha pasado en estos, vamos, no 20 años, 30 años concretamente, ¿no? Ya han pasado más de 30 años. Y ocurre que hemos ido encontrando una serie de cuestiones que son muy similares. Nos encontramos en una situación prácticamente idéntica, por no decir peor. En la actualidad, el Congreso es el que menos legisla. ¿Y qué es lo que legisla en todo caso el Congreso? Normas declarativas. Es decir, voy a saludar a la municipalidad tantos, voy a saludar a la persona tantos, le voy a agradecer por su participación a tantos, pero en realidad se está olvidando de la labor más importante, que es justamente crear normas para poder mejorar la condición de vida de las personas. Y aquí justamente, pues ante ello, lo que estamos buscando hacer con el doctor Tupayachi es crear algún tipo de mecanismo que nos permita medir justamente la eficiencia y la eficacia normativa. Es decir, es un análisis de larga data que no lo vamos a limitar únicamente al momento legislativo en que nos encontramos, porque recuerden que existen periodos legislativos, ¿no? Entonces vamos a trabajar del 21 al 24, hasta julio justamente el 24 que ha terminado el tercer periodo, o bueno, el sexto periodo legislativo que hay dentro de nuestro sistema. Y vamos a tratar de ver justamente si es que estas normas han cumplido realmente el propósito para el que fueron creadas. Es decir, cómo se está haciendo, qué se está haciendo y por qué esa norma fue incorporada. Vamos a tratar de responder estas preguntas. Desde luego, esta no es la panacea ni tampoco la solución al problema, pero de cierta forma es un aporte justamente para poder que el ciudadano también conozca cuáles son las normas. Y no solamente con ello, si me permite también, doctor, la intención de crear este tipo de técnicas es crear un mecanismo adicional para que el ciudadano de a pie pueda saber si es que el congresista está cumpliendo realmente con su trabajo. Es decir, nosotros hemos escuchado en los últimos años y con sus ideas seguramente lo vamos a recordar muy bien, que era la legisladora que más cantidad de proyectos legislativos había presentado y por eso era la mejor legisladora. Pero eso es totalmente falso, porque una cosa es la cantidad y otra cosa es la calidad de la norma, ¿no es cierto? Y nos encontramos en un momento en el que los congresistas proponen proyectos normativos y dicen, oiga, yo tengo 200, yo tengo 300, sí, pero ¿cuántos son de esa autoría originaria?
originaria. ¿Cuánto realmente ha desarrollado el congresista? En muchos casos, aquí hay que decir, más bien lo que ocurre parece que se subieran todos a un ómnibus y terminan firmando normas de 1, 5, 6, 7. Y eso justamente la intención de este proyecto es justamente mostrar ello. ¿Para qué? Para que el ciudadano pueda votar también con mayor conciencia. Es decir, saber, oye, este congresista, mira, no solamente propuso 200 proyectos normativos, sino que de esos 200 proyectos, 5 fueron de su autoría originaria, 10 fueron de manera colectiva, 15 fueron reciclados, los otros se sumaron, es decir, para que el ciudadano sepa si es que realmente el congresista está cumpliendo con su labor, con una de esas principales funciones que le da la Constitución, que además de representar y fiscalizar, debe legislar. Doctor, le agradecemos muchísimo, nos ha llenado usted de muchos conocimientos realmente importantes y sobre todo sobre temas importantes sobre la gestión pública, ¿no? Nos ha hablado de eficiencia, eficacia, lo que en el caso del tema normativo nos llevaría a una buena gobernabilidad, ¿no? Y el instrumento importante de gobernanza para poder lograr las metas y los objetivos del Estado. Yo le agradezco muchísimo, doctor, ojalá no sea la primera ni la última vez en que podamos comunicarnos. Vamos a esperar muchísimo ese estudio que está realizando con el doctor Johnny Tupayachi. Nos parece muy importante y un aporte que creo que debió haberse dado hace años en el Perú, pero lo están planteando, están iniciando y ojalá sea el inicio para que otros estudiosos del derecho o de la gestión pública puedan realizar. Le agradezco mucho, doctor. Ojalá nos podamos volver a ver. Le agradezco, muy amable y que esté muy bien, doctor. Un gusto verlo. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego.